Hola a todos, soy Reed Warren, pastor de Saddleback, autor de Una vida con propósito y maestro del devocional Esperanza Diaria. Quiero agradecerte por sintonizar esta serie especial sobre principios para enfrentar una pandemia. Hemos estado repasando el libro de Santiago en la Biblia. He llamado a esta serie Una fe que sí funciona cuando la vida no funciona. Hasta ahora hemos cubierto mucho. Este es el mensaje 19 de esta serie. Recuerda, el libro de Santiago es sobre tener la clase de fe que sí funciona cuando la vida no funciona. Y le escribí a gente que estaba bajo un gran estrés en ese tiempo. Aplica para nosotros mientras nos enfrentamos al COVID-19. Cuando inició la pandemia e inicié esta serie te dije que es labor de los expertos médicos ayudarte a prevenir y contagiarte de la enfermedad viral del COVID-19, pero es mi labor como pastor ayudarte a enfrentar la incomodidad emocional de esta pandemia. Es mi labor ayudarte a enfrentar el estrés que esta pandemia está creando en tu vida personal, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu vida laboral, escolar o la familia. Todas las cosas que te estresan por los cambios. La semana pasada tuvimos el mayor número de muertes en Orange County, desde donde estoy grabando a esta hora. Afortunadamente el libro de Santiago tiene mucho que decir de estas áreas muy prácticas de tu vida. Pensé que esta semana, ya que estamos a 2/3 de esta serie de estudios, haría una pausa para recordar lo que ya cubrimos. Si te lo perdiste, regrésate y escucha o mira estos mensajes. Cada mensaje trato con un problema emocional diferente. Si te sientes molesto por esta pandemia, necesitas escuchar el primer mensaje de esta serie que se llama Andaré sin miedo en el valle del virus. Si estás luchando con la preocupación, necesitas ir al segundo mensaje de esta serie, El propósito de Dios en mis problemas. Si estás siendo indeciso, tienes problemas para tomar decisiones, porque el futuro es incierto, revisa el mensaje Una fe que facilita las decisiones difíciles. Si te sientes abrumado o atorado en viejos patrones, te animo a que escuches el cuarto mensaje en esta serie, Una fe que contrarresta mis malos hábitos. Todos hemos tenido pérdidas, perdimos eventos a los que queríamos ir. Si estás de luto por alguien que perdiste, revisa el quinto mensaje de esta serie, Esperando una resurrección cuando la vida falla. Si piensas que solo vas a la deriva a través de esta crisis del COVID-19, escucha el mensaje Una fe que me afianza en las tormentas. Santiago es muy práctico. En la primera parte del libro habla sobre estrés personal. Por ejemplo, ¿has estado más irritable últimamente? ¿Irascible? Revisa el séptimo mensaje llamado Una fe que me da paz en las crisis. Si te sientes agotado, desgastado, sin energía, revisa la parte 1 y 2 de Una fe que me da salud emocional. Si quieres saber cómo tratar a otros en la pandemia, revisa el mensaje 10, Una fe que muestra respeto a todos. El mensaje número 11, Una fe que ama a su prójimo como a sí mismo. Si necesitas fe para fortalecerte cuando recibes malas noticias todos los días, necesitas ver o escuchar el mensaje Fe verdadera versus fe falsa. La primera parte del libro habla sobre los estreses personales, pero a mitad del libro Santiago cambia a aconsejar sobre estrés interpersonal. Comienza a hablar de cómo mejorar nuestras relaciones, aún en tiempos estresantes que aumentan los conflictos. Así que hemos hecho una serie de mensajes sobre las relaciones. El mensaje 13 se llama Una fe que siembra semillas de paz. Si tienes problemas en tu familia, en tu trabajo o donde sea. El mensaje 14 se llamó Una fe que reduce el conflicto. El mensaje 15, Una fe que maneja la demora con paciencia. Luego el siguiente mensaje se llamó Una fe que me ayuda a controlar lo que digo, porque cuando estamos estresados nuestra boca nos mete en problemas y decimos cosas equivocadas. El siguiente mensaje después dice Una fe que me hace más misericordioso. Por último, el mensaje de la semana pasada fue Una fe que me mantiene con esperanza. Quiero agradecerte por estar conmigo en esta serie. Si te perdiste alguno de los mensajes que acabo de mencionar, puedes verlos en video en línea en saddleback.com o puedes oír los audios en línea en Esperanza Diaria en pastorrick.com.
Hoy seguiremos viendo cómo mejorar nuestras relaciones, incluso a través de situaciones difíciles, porque cuando estamos cansados y fatigados, cuando hemos estado bajo estrés por mucho tiempo, a menudo sacamos lo peor de nosotros. Nos volvemos irritables, estamos sensibles, groseros, demandantes y juzgamos a otros. Por eso Santiago vuelve por segunda vez para tratar el tema de no juzgar a otros. He llamado el mensaje de hoy una fe que me guarda de jugar a ser Dios en la vida de los demás. Una fe que me guarda de jugar a ser Dios en la vida de los demás. El texto de hoy es Santiago 4, versículos 11 y 12. Se los leeré. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano, o lo juzga, habla mal de la ley de Dios y la juzga. Y si juzgas la ley de Dios, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Escucha, si juzgas la ley de Dios, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Vaya que es un texto muy directo. Hoy solo veremos esos 2 versos y sus implicaciones. Lo que quiero hacer hoy es responder 3 preguntas importantes. Número 1, ¿por qué juzgamos tan rápido a los demás? ¿Por qué lo hacemos? Número 2, ¿por qué no debo criticar a los demás? ¿Por qué no debo juzgar a los demás? Y número 3, aquí es donde quiero llegar, ¿cómo puedo aprender a ser menos crítico? Así que empecemos este estudio de Santiago 4. Primero, ¿por qué juzgamos tan rápido a los demás? En el pasaje que acabo de leer, Santiago dice que hay 2 razones por las cuales tendemos a criticar a los demás. La primera es la culpa, nuestra propia culpa. Escribe esto: culpa. Queremos justificar nuestros propios errores. Queremos justificar nuestros propios errores. Cuando Adán, el primer hombre, pecó, hizo 2 cosas. Se excusó de su propio pecado y acusó a Eva de ser la causa de su pecado. Desde entonces la naturaleza humana ha sido a acusar y excusarse. Acusar y excusarse. Damos excusas por nuestra conducta y acusamos a otros de cosas peores. Nada de eso funciona. Pero de ahí provienen las críticas. Primero, de sentirnos culpables. Romanos 2:3. Me encanta esta versión. ¿Acaso crees que cuando tú, un simple humano, juzgas a los demás al acusarlos de algo, distraes a Dios de ver todas tus malas acciones y evitarás que te juzgue? Romanos 2:3. Él está diciendo, ¿qué tratas de hacer? ¿Distraer a Dios juzgando a los demás? Cada vez que escuchas a algún líder o político o cualquier otra persona condenando o juzgando las actitudes o comportamientos de otros, puedes estar seguro que ellos ocultan cosas que no quieren que juzguen. Es una distracción, están encubriendo algo, intentan alejar la atención de sus propias obvias fallas, por las que se sienten culpables. Pero no funciona. No funciona por 2 razones. La primera, Dios no califica según el estándar. Él no nos compara a unos a otros. Jesús es el estándar de perfección, y Dios no califica según el estándar. Él no dice tú saliste mejor que esa persona. La segunda es como ese juego infantil en el que cuando señalas a alguien tienes 3 dedos señalándote a ti. Después de años de dar consejería a otras personas, he aprendido que muchas personas que creían tener una conciencia limpia solo tenían mala memoria. Entonces, juzgamos a otras personas porque queremos quitarnos la culpa de encima. Queremos distraerlos para que piensen en otra gente y no en nuestros problemas. La segunda razón por la que nos apresuramos a juzgar es el orgullo. Escribe esto: queremos sentirnos superiores a los demás. Pienso, me siento mejor conmigo mismo si puedo humillar a alguien más o señalar el pecado que ellos tienen que yo no tengo. Puedes estar seguro de que al ver a una persona siempre criticando,
que siempre está juzgando, que siempre habla mal de otros, puedes estar seguro de que siente y es alguien inseguro. Ellos tratan de levantarse a sí mismo, humillando a otros. La gente segura de su propia identidad no necesita hablar mal de otro para sentirse bien con ellos mismos. Así que la culpa nos hace juzgar a otros y el orgullo nos hace juzgar a otros. La peor forma de orgullo es el orgullo religioso. El orgullo espiritual, la Biblia lo llama el pecado del fariseísmo, porque una verdadera fe, a la medida de Jesús, te vuelve más humilde y te vuelve más gentil. Pero la fe farisaica te vuelve más arrogante, más necio, más criticón, alguien que siempre juzga. Conoces a gente así, pero sabes que tú también lo has hecho. Los amigos de Job, en este libro, fueron culpables de haber juzgado de manera incorrecta la situación de Job solo por querer sentirse mejor con ellos mismos. Job 19:5 dice: Intentan lucir mejor que yo usando mi desgracia como argumento en mi contra. Intentan lucir mejor usando mis problemas. Él dijo, ¿sabes algo? No es solo culpa, es orgullo. Ustedes quieren verse bien y por eso me juzgan a mí. Por cierto, esta es la razón por la que la gente es chismosa. Porque quieren verse mejor que los demás. Por eso leen revistas de chismes y ven programas de chismes en la televisión. Y obtienen un placer perverso leyendo sobre las caídas, las dificultades o problemas de otras personas porque creen que eso las hace sentir mejor. Dios condena todo ese chisme. De hecho, Dios condena el chisme muchísimas veces en la Biblia. Los chismosos son tanto orgullosos como inseguros. Por cierto, también puedes estar seguro de que la gente que te cuenta chismes también chismea sobre ti. Es garantizado. Si hablan mal de otros, también hablan mal de ti. Así que no deberías escuchar chismes. Es como recibir algo robado. Estas son las razones, culpa y orgullo, por la que tendemos a juzgar a otros. Pero ¿por qué no debo juzgar a otros? Santiago en estos 2 versos del capítulo 4 nos da 3 razones. Primero dice, juzgar a los demás es contrario al amor. Es contrario al amor, no puedes amar a alguien y juzgarlo al mismo tiempo, porque juzgar es lo opuesto al gran mandamiento de Jesús que Santiago llama la ley real. El gran mandamiento es la ley real, ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes actuar con amor hacia alguien si lo juzgas al mismo tiempo. Hace 2 semanas vimos el capítulo 2, verso 8, donde Santiago decía, si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Estás haciendo lo correcto, siempre es correcto amar a tu prójimo como a ti mismo. Un par de capítulos después, en el capítulo 4, él añade estas palabras, Santiago 4:11. El que habla mal de otro o lo critica, es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. ¿Qué ley? La ley real, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que juzgas a otros, rompes el gran mandamiento. Escuché la historia de una mujer que le dijo a su pastor, Pastor, yo tengo el don de la crítica. Por supuesto que no es un don espiritual en la Biblia. Entonces el pastor le dijo, ese es un talento que deberías enterrar. Ve a enterrar ese talento, el don de la crítica. Así que juzgar a otros es una falta de amor. Lo segundo que Santiago dijo, juzgar a los demás es el trabajo de Dios, no el mío. Es el trabajo de Dios, no el mío. Él lo señala en el verso 12 que dice así. No hay más que un solo legislador y juez. El término legislador se usa 5 veces en la Biblia, 4 en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Después Santiago dice, tú en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres? Escribe esto porque es la esencia del mensaje. Cada vez que juzgo a otros, estoy jugando a ser Dios.
Juego a ser Dios, a mi familia le gustan los juegos. En las vacaciones sacamos los juegos de mesa, las cartas, pero déjame decirte que juego no deberías jugar a ser Dios. ¿Está bien? Cuando juzgo a otros, él dice, solo hay un juez, un legislador. Ese es Dios. Dice que permitas que Dios sea Dios. Dios es Dios y tú no. Dice que cada vez que juzgo a otros, juego a ser Dios. Pablo dice lo mismo en Romanos 14. Lee este verso, Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga. Es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Si te veo y te juzgo, Dios dice, ellos no son tus sirvientes, Rick. Son mis sirvientes, sirvientes del Señor. Yo los juzgaré, no tú. Dice que el juzgar a otros es contrario al amor. También dice que juzgar a otros es el trabajo de Dios, no el mío. Lo tercero que Santiago dice es, juzgar a los demás no es una acción cristiana. ¿Te identificas como un cristiano? Bueno, los cristianos deben ser como Cristo. Recuerda que Santiago está escribiendo a creyentes cristianos. Y les dice en ese versículo sobre ser críticos, mis hermanos y hermanas, así los llama. Se supone que los cristianos deben ser como Cristo. No podemos ser como Jesús cuando juzgamos a otros. Porque Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo por su culpabilidad, sino para salvar al mundo a través de Él. Si quieres ser como Jesús, deja de juzgar al mundo. Trata de comenzar a salvar al mundo guiándolos hacia Jesucristo. Juzgar es contrario al amor, es el trabajo de Dios. Además, no es una acción cristiana, así no eres Cristo. Cada vez que juzgo a alguien, no estoy imitando a Cristo. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos, el acusador de los creyentes. Ese es su nombre. Él es la fuente de las acusaciones condenatorias. Porque en Cristo no hay condenación. Satanás es la fuente de todas las acusaciones de condenación. Él te acusa en todo momento. Cuando tú acusas a otros creyentes, estás haciendo el trabajo de Satanás. ¿Eso quieres hacer? El acusador te dice, gracias, ve y acusa a ese creyente. O a esa iglesia, cual sea. Uno de los más grandes errores que las personas hacemos es condenar toda la vida, toda la personalidad de alguien, solo por una pequeña acción que desaprobamos. Generalizamos y categorizamos a las personas rápidamente, vemos una cosa que no nos gusta y los etiquetamos como tontos. Eso no funciona, no es una acción cristiana. Llegamos al punto que deseaba llegar y es, ¿cómo puedo aprender a ser menos crítico? En especial en este COVID-19, donde todos estamos estresados, cansados, desesperados. Cuando no te sientes tan bien, cuando estás cansado, comienzas a ser crítico. Probablemente lo has notado en los últimos meses. Te sugeriré 7 puntos a recordar de la palabra de Dios. Si recuerdas estos 7 puntos, te ayudarán a romper el hábito de ser crítico de las demás personas. ¿Está bien? Recuerda estos 7 puntos de la palabra de Dios. Número 1. Si quiero ser menos crítico y ser más misericordioso. Si quiero no romper el mandamiento de amar a otros como a mí mismo. Número 1. Recordando que no soy el estándar. Eso te ayudará mucho. Debo recordar que no soy el estándar. Cuando me coloco como estándar, me vuelvo crítico. Esta paráfrasis de 2 de Corintios 10:12 dice, nunca deberíamos atrevernos a catalogarnos o compararnos como aquellos que se evalúan a sí mismo tan alto. ¡Qué tontos son! Se inventan sus propios estándares para evaluarse y luego se juzgan a sí mismo por sus propios estándares. Tú no eres el estándar de perfección, yo tampoco lo soy. Sin embargo, cuando juzgamos nos colocamos como el estándar.
Debo recordar que no soy el estándar. Número 2. Cuando estés listo para criticar, recordando que no conozco todos los hechos, no sé sobre las heridas, las crisis, las limitaciones, no conozco todos los antecedentes, solo estoy observando el comportamiento, veo cuánto deben avanzar en vez de ver cuánto han avanzado. Una gran diferencia, no mires hacia dónde deben ir, sino mira todo lo que han avanzado. Proverbios 18:13 dice esto: es vergonzoso y necio decidir antes de conocer los hechos. Conoce todos los hechos, toda la historia. Jesús dijo en Juan 7:24. Dejen de juzgar por las apariencias, porque cuando miras las apariencias, miras los comportamientos, no conoces toda la historia. Así que no conozco todos los hechos, y no soy el estándar por el cual el mundo es juzgado. Número 3. Lo tercero a recordar. Recordando que no conozco las intenciones de los demás. Cada vez que criticas las intenciones de los demás es tonto. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo tú no conoces tus intenciones. Muchas veces ni yo puedo entender por qué hago lo que hago. La mayoría de las veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Si la mayoría de las veces no puedes descifrar tus propias intenciones, ¿qué te hace pensar que puedes criticar las intenciones de otros? No conoces las intenciones de los demás. Esas son tonterías. Primera de Corintios 2:11 es otra razón por la que no debemos criticar, dice esto. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Primera de Corintios 2:11. No debo criticar porque no hay manera en que pueda conocer tus intenciones, ni que tú conozcas las mías. Nadie puede saber lo que otro está pasando o lo que le gusta, excepto esa persona. Eso lo dice Dios. ¿Le dices mentiroso? Debido a que eso es cierto, la Biblia también dice en 1 Corintios 4:5, por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Subráyalo si estás tomando notas. No juzguen nada antes de tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? Cuando Cristo regrese. Esperen hasta que venga el Señor. Ahí es cuando habrá un juicio. Después dice, Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Dios pondrá al descubierto todas nuestras intenciones en ese momento. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Puedes estar haciendo lo correcto con una intención errónea, lo correcto de una manera errónea. Dice que entonces recibirás de Dios la alabanza que corresponda, dependiendo del hecho de que Dios conoce nuestras intenciones. Pero nadie más las conoce. Recuerda esto, no conoces todos los hechos, ni las intenciones de los demás, así que no juzgues. Número 4. El cuarto punto que recordar para ayudarte a ser menos crítico. Recordando que tengo puntos ciegos donde no puedo ver. Todos tenemos puntos ciegos en la vida. Se llaman puntos ciegos porque no podemos verlos. Tú puedes verlos, pero yo no los veo. Yo puedo ver tus puntos ciegos, pero tú no puedes. No podemos ver nuestros puntos ciegos, por eso nos necesitamos unos a otros. La cuarta razón para no ser tan crítico, ni tan rápido para juzgar, es recordar que tengo puntos ciegos que no puedo ver. Jesús habló de esto en el Sermón del Monte, en Mateo 7. En medio del Sermón del Monte, en Mateo 7, 3, 5, Jesús dice, ¿por qué te preocupa tanto la paja en el ojo ajeno cuando tienes un enorme tronco en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir, déjame sacarte esa paja? Déjame decirte esto es humor hebreo. La gente no se da cuenta de que el Sermón del Monte contiene mucho humor. No lo comprendemos porque el humor hebreo es humor por exageración. Cuando Jesús dice, ¿por qué te preocupa tanto la paja en el ojo ajeno cuando tienes un enorme tronco en el tuyo?
Los discípulos probablemente estaban riendo a carcajadas. Señor, eso estuvo bueno. Cuando Jesús dice, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ese es humor hebreo por exageración, señor. Ese fue buen chiste. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Eso es humor por exageración. Jesús estaba diciendo un chiste, humor por exageración. ¿Por qué te preocupa tanto la paja en el ojo ajeno cuando tienes un enorme tronco en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir, déjame sacarte esa paja? ¿Cómo te atreves a decir, déjame sacarte esa paja? En lugar de eso, en vez de eso, júzgate a ti mismo y primero quita el tronco de tu ojo para poder ver claramente y ayudar a los demás. El punto ciego. Habla del punto ciego. La ironía es que tendemos a criticar de otros lo que nos desagrada de nosotros. Si eres flojo, lo sabes y es algo que no te gusta de ti. Tiendes a criticar a otros por ser flojo. Si eres orgulloso, rápidamente ves el orgullo en los demás. Si eres codicioso, tiendes a ver la codicia en los demás. Lo que sea un problema para ti, miedo, ira, preocupación, tiendes a verlo rápidamente en los demás. Si ves a alguien reaccionar violentamente a un pecado en específico, puede ser que estén lidiando con ese pecado. Puede ser culpa secreta o miedo de que se descubra. Recuerdo hace años cuando comenzamos Saddleback, había un senador local que se identificaba fuertemente como alguien a favor de la familia. Siempre hablaba de eso, de los valores familiares, pero también era alguien muy crítico. Años después se descubrió que este senador, a favor de la familia, había estado manteniendo una amante con la que tuvo 2 hijos. Él estaba intentando ocultar. Cuando ves a alguien muy directo hacia algo, debes preguntarte cuál es su temor o cuál es su culpa. Primera de Corintios 11:31 es un verso poderoso. Quiero que estés atento. Si nos juzgáramos a nosotros mismos de la manera correcta, Dios no nos juzgaría. ¿Puedes leer de nuevo ese verso, 1 Corintios 11:31? Si nos juzgáramos a nosotros mismos de la manera correcta, si hacemos una evaluación honesta de nosotros mismos, si nos examináramos y somos honestos con Dios y con nosotros, Dios no nos juzgaría. No nos juzgaría. Quiero que pienses en ese versículo y te des cuenta de lo que la Biblia está diciendo. Está diciendo que si examináramos seriamente nuestras vidas, donde tenemos puntos ciegos, si los evaluáramos y juzgáramos nuestros propios pecados, si hiciéramos una autocrítica de nuestras debilidades, faltas y fracasos, Dios dice, yo no tendría que juzgarte. Eso debería cambiar tu manera de pensar sobre tus puntos ciegos. Te daré más puntos para recordar que te ayudarán a ser menos críticos. Número 5. La Biblia dice, recordando escuchar primero. No puedes juzgar si intentas escuchar verdaderamente de manera compasiva, honesta, sincera y justa. ¿Cuántas veces hemos citado en esta serie el versículo en Santiago 1? Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Antes de juzgar, escucha primero. Antes de juzgar, escucha primero. En cierta ocasión los fariseos trataron de juzgar a Jesús, sin dejarlo decir algo o explicarse a sí mismo, sin escuchar su lado de la historia. Entonces Nicodemo, quien por cierto era fariseo, alzó la voz y en Juan 7:51 Nicodemo dice lo siguiente a los fariseos, quienes trataban de juzgar a Jesús sin dejarlo hablar y sin escucharlo. Nicodemo dice en Juan 7:51, según la ley de Dios no podemos juzgar a las personas antes de escucharlas y averiguar lo que han hecho.
¿Cuántas veces has juzgado a tu hijo o hija sin primero escuchar su versión? Eso sigue siendo una verdad. No podemos juzgar a otros sin escucharlos y sin saber qué han hecho. Así que antes de juzgar a alguien, en tu familia, negocio, iglesia o grupo pequeño, debes hablar con ellos. Necesitas oírlos y escucharlos. Necesitas dejar que te expliquen, porque si no lo haces, estás cometiendo el pecado del fariseísmo. Eso me lleva al sexto punto que debo recordar. Tomen nota, número 6. Recordando que seré juzgado de acuerdo con el estándar que use. Es una buena razón para no ser crítico. Seré juzgado por el estándar que use. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7, 1, 2. Dice esto: no juzguen a los demás, para que Dios no los juzgue a ustedes, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. Este versículo es tan importante para mí que hace como 10 años mandé a hacer unas cintas de medir como de este tamaño. Eran un llavero de bolsillo. Las llevaba siempre en mi bolsillo. Es solo una cinta de medir, como cualquier otra. Mandé que en un lado le imprimieran Mateo 7, 1, 2. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. Serás juzgado de acuerdo con el estándar que uses con otros. El estándar y la medida que use con otros será usado conmigo. Esto lo llevo en mi bolsillo para acordarme de no ser crítico. Pablo dice exactamente lo mismo en Romanos capítulo 14, 10, 12 y 13. Tú no tienes derecho a criticar a tu hermano, ni a menospreciarlo. Recuerda que cada uno de nosotros tendrá que comparecer personalmente ante el tribunal de Cristo. Un día habrá un juicio. Sí, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de sus actos. Debido a que un día habrá juicio, así que dejen de estarse criticando. Dice que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo es que Dios juzgará a la gente? De dos maneras: de manera veraz e imparcial. Dios tiene derecho de juzgar porque Él es la autoridad máxima. Siempre juzga verazmente y no basado en opiniones. Lo hace basado en su palabra, en la verdad. También juzga imparcialmente porque no es prejuicioso. Hoy en día hay tantos prejuicios. La gente no obtiene justicia en los tribunales. Si eres rico, te es más fácil zafarte en lugar de pasar un tiempo en la cárcel. Existe mucha parcialidad en nuestro sistema de justicia, por raza, nivel socioeconómico y muchas más cosas. Dios siempre juzga verazmente e imparcialmente. Por eso Dios es el único que tiene el derecho a juzgarnos, porque siempre es completamente veraz e imparcial. Finalmente tenemos el punto 7, la razón principal para no ser crítico. Recordando cómo Dios me ha manifestado su gracia. Si recibiera lo que me merezco, no estaría aquí. Tú ni estarías respirando. Recuerda que Dios nos ha mostrado gracia y misericordia. Si recuerdan, hace unas semanas vimos Santiago 2:13, con la frase: la misericordia triunfa ante el juicio. Todo el mensaje trató de la misericordia. Hoy el mensaje es de la segunda parte: la misericordia triunfa ante el juicio. Debes estar agradecido porque Dios dice que la misericordia triunfará ante el juicio. Efesios 2:8. Me encanta esta versión que dice: es por la gracia inmerecida. Esa gracia es gratuita, no porque la mereces. Es por la gracia inmerecida que eres salvo y librado del juicio por tu fe. Y esta salvación no es por tu propio esfuerzo. Es un regalo de Dios para ti. Ahora te pregunto, ¿has recibido esa salvación?
Porque si no sigues atrapado en tu culpa, sigues atrapado en el juicio, porque se debe vivir bajo la gracia o bajo el juicio. ¿Aceptas todo lo que Cristo hizo en la cruz pagando por tus pecados o planeas pagarlos por tu cuenta? Alguien debe pagar por lo malo que has hecho en la vida. Puedes pagarlo por tu cuenta o puedes aceptar la gracia y misericordia de Dios y así pasar de la muerte a la vida sin el juicio. Eso significa no recibes castigo, parece injusto. ¿Quién dijo que lo era? Es un regalo, es gracia, y la gracia no se trata de juzgar. Si Dios nos diera exactamente lo que merecemos, nadie merecería ir al cielo, porque el cielo es perfecto y nosotros no. Si no has aceptado la gracia de Dios, debes hacerlo ahora. Por la gracia de Dios has sido salvo. Así es como obtienes la salvación. No es por ti, es un regalo de Dios. Solo pones tu fe en la gracia de Dios y no hay nada más que puedas hacer si aún no lo has hecho. Sería un honor para mí ayudarte a cruzar esta línea hoy. No tienes que ir por la vida bajo condenación. Dios no quiere que vayas con la culpa por lo malo que has hecho. Él quiere que aceptes su gracia, su misericordia y lo que Cristo hizo en la cruz. Haré 2 oraciones. Primero quiero hacer una oración por quienes no han invitado a Cristo a entrar en sus vidas para hacerlo el Señor y Salvador de sus vidas, para que los perdone y comiencen a vivir bajo la gracia y no bajo la condenación o juicio. Después quiero orar por los que ya hemos tomado esa decisión para pedir que Dios nos ayude a ser menos críticos, para tener un poco más de gracia hacia los demás. Cuando entiendes la gracia al 100%, quieres mostrar gracia a los demás. Cuando te das cuenta de lo que Dios te ha dado, lo quieres compartir a otros. Cuando ves a alguien crítico, puedes ver que no entiende la gracia, porque piensan que viven bajo la ley, que reciben aprobación de Dios por lo que hacen. No es así, ya todo se ha apagado. Inclinemos la cabeza y primero los quiero guiar en oración, si nunca has invitado a Cristo para que entre a tu vida. Repite conmigo, querido Dios. Sé que he hecho muchas cosas malas en mi vida, que necesito ser juzgado por ellas. Admítelo en voz alta. Quiero alejarme de esos pecados. Sé que no lo puedo pagar por ello. Gracias, Jesucristo, por pagar por mis pecados en la cruz. No lo entiendo todo, pero sí que tienes el regalo gratuito de tu gracia y misericordia, que son la única manera en que puedo ser salvo e ir al cielo, y también ser liberado del juicio. Hoy pongo la medida de fe que tengo en tu promesa para que me perdones, me cambies, me limpies y para que me hagas una nueva persona. Sé que no hay manera en que lo pueda merecer, por eso Cristo digo sí a tu gracia y sí a tu misericordia. Quiero pasar del juicio a la vida. Con humildad te lo pido, en tu nombre. Ahora quiero hacer una segunda oración para los que ya hemos cruzado esa línea. La oración es para que no seamos vistos como gente crítica, sino como gente con gracia y misericordia. Vamos a decirle al Señor: Dios, cuando comience a juzgar a otros, ayúdame a recordar que juzgar a otros no es amar, que no es amar. Ayúdame a recordar que el juzgar es tu trabajo y no el mío. Que cada vez que juzgo y critico a alguien, juego a ser Dios. Señor, ayúdame a recordar que no es de cristianos juzgar a otros, que Jesús, tú no viniste a juzgar al mundo y quiero ser como tú, viniste a salvarlo. Ayúdame a guiar a la gente hacia ti en lugar de guiarlas hacia el juicio. No puedo amar a la gente y juzgarla a la vez. Señor, cuando comience a ser crítico, ayúdame a preguntarme, ¿es por la culpa en mi vida o es orgullo? ¿Lo estoy haciendo para disculpar mis faltas, para distraer o para sentirme superior a otros? Perdóname por eso.
Ayúdame a recordar, Señor, estos 7 puntos para ser más como Jesucristo. Ayúdame a recordar que no soy el estándar, que no debo creerme que soy el estándar del mundo, que la gente no tiene que rendirme cuentas de perfección. Ayúdame a recordar que no conozco todos los hechos, que nunca conoceré todos los detalles, que existe la versión de Dios y la de las demás personas, que no conozco toda la historia. Ayúdame a ser un poco más humilde. Señor, ayúdame a recordar que no conozco las intenciones de la gente. Cuando comience a juzgar sus intenciones, ayúdame a recordar que la mitad de las veces no conozco ni las mías. Ayúdame a recordar que tengo puntos ciegos que no puedo ver, en lugar de enfocarme en sacar la paja del ojo de alguien. Ayúdame a enfocarme en sacar el poste del teléfono de mi ojo para ver claramente los puntos ciegos en mí. Gracias por la promesa de que si nos juzgamos correctamente, tú no nos juzgarás. Ayúdame a hacer que la autoevaluación y que los exámenes personales, además del juicio personal de mis pecados, sean un hábito constante en mi vida, para que no tengas que juzgarme. Ayúdame a recordar, escuchar primero antes de juzgar a alguien, que de acuerdo a la ley de Dios no podemos juzgar a otros antes de escucharlos y oír lo que han hecho. Señor, debo admitir que me asusta el hecho de que seré juzgado de acuerdo con el estándar que use. Ayúdame a amar más, a tener más gracia, misericordia y perdón. Ayúdame a recordar que si juzgo a otros y acuso a otros cristianos, estoy haciendo el trabajo del diablo, que es el de acusador. Perdóname por las veces que he hecho el trabajo del diablo, por hablar mal de otros cristianos. Más que nada, ayúdame a recordar la gracia que me has mostrado, que cuando lo recuerde muestre gracia a los demás, que pueda perdonar a otros como me has perdonado, que sea misericordioso con otros como tú lo has hecho conmigo. No quiero ser juzgado de acuerdo a mi estándar. Quiero estar bajo tu gracia. Gracias porque no hay condenación para los que estamos en Cristo. Con humildad te pido que me ayudes a aprender a ser menos crítico. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si entregaste tu vida a Cristo por primera vez, si es la primera oración, por favor, cuéntamelo. Quiero que tomes tu teléfono ahora y escribas la palabra New Start, sin espacios, al 99000. Así te puedo contactar y enviarte información que te ayudará a crecer en tu nueva decisión. ¿Sabías que desde que inició el COVID-19, más de 6,000 personas han entregado su vida a Cristo por primera vez? A través de estos 19 mensajes, más de 6,000 están entrando a una gran familia de nuevos creyentes. Si no puedes enviar mensaje por teléfono, puedes enviarme un email a newstar@saddleback.com. Como siempre, les agradezco por sus donativos a la iglesia Saddleback. Literalmente estamos alimentando a decenas de miles de personas. Unas 250,000 personas han recibido alimento gratis gracias a su generosidad. Quienes no tienen empleo lo han recibido gracias a sus donativos. Saddleback es el distribuidor número 1 de alimento bueno y gratuito en el sur de California, y es gracias a su generosidad. Si van a saddleback.com/give, pueden donar y ayudarnos a seguirlo haciendo. Están haciendo una diferencia con sus donativos. La siguiente semana continuaremos con la parte 20 de la serie, Una fe que sí funciona cuando la vida no funciona. Principios para enfrentar una pandemia. Si te perdiste uno de los 18 mensajes previos que mencioné antes, entra a saddleback.com para ver los videos o a pastorrick.com para escuchar el audio en Esperanza Diaria. Los amo, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.